Mi nombre es Denise Paola Ibarra Fierro y este es el video sobre los contenidos vistos en la materia de Historia de la Educación en México. El primer tema visto en clase fue el concepto de educación e historia. El concepto de educación es el proceso por el cual se transmiten conocimientos, valores y actitudes de generación tras generación. Y el concepto de historia es el estudio y el análisis de hechos y procesos humanos a lo largo de la historia. El segundo tema visto en clase son las edades de la historia, iniciando por la prehistoria de 3000 a 3300 a.C. aproximadamente. En esta se da el origen de la humanidad y un evento importante es la invención de la escritura. La siguiente es la Edad Antigua, desde 3300 a.C. a 476 después de Cristo, y abarca desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio. Siguiendo por la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, desde 476 hasta 1492. Después la Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa de 1492 hasta 1789, seguido por la Edad Contemporánea, que es de 1789 hasta la actualidad, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Después vemos una línea de tiempo de la historia de México, y de la primera época vista fue la prehispánica, del 2500 a.C. hasta 1521, donde se habla de cómo inicia el asentamiento de las primeras culturas prehispánicas a la región de Mesoamérica, y de ahí finaliza en la caída de México Tenochtitlan por la conquista de los españoles. Después de ahí sigue la época colonial de 1521 a 1810. Aquí comienza la conquista española, creándose el virreinato, la Nueva España, y en el territorio que comprendía Mesoamérica. Y este virreinato llegó a comprender, además del territorio mexicano, parte de Centroamérica y Estados Unidos. Concluye en el inicio de la independencia. Siguiente época es la independencia, de 1810 a 1821. Aquí inicia con el grito de la independencia, concluye con la firma de la acta de la independencia. Es la etapa transitoria del sometimiento del Imperio Romano. Sigue el México independiente de 1821 a 1877. Aquí comienza con la firma de la acta de la independencia y la instalación del primer imperio mexicano, que poco después sería la primera república, y finaliza con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, y aquí es donde inicia el porfiriato, que es de 1877 a 1910. En el periodo que gobernó Porfirio Díaz, que fueron 30 años, inicia aquí y termina hasta la Revolución Mexicana, y se da la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y el exilio a Francia. Aquí en 1910 a 1929 inicia la Revolución Mexicana. Inicia con la promulgación del Plan de San Luis y del levantamiento de armas contra la dictadura porfirista. Finaliza en el asesinato de Álvaro Obregón y se crea el PNR. Ya después es el México actual, que empieza en 1929 hasta la actualidad, y es la época en la que vivimos. Hablando un poco más extenso sobre la época colonial, que inicia en 1519, es cuando llegan los españoles a Veracruz, llega Hernán Cortés, y en este periodo llega a España, empiezan a gobernar virreyes,
llega Antonio de Mendoza, impone la religión, el catolicismo, el jesuita, y aquí en este periodo la educación solo era para criollos, para gente de la élite. Quien daba las clases eran los sacerdotes, y en esta época también hubo la mezcla de razas. Solo podían también aquí, en esta época también solo podían gobernar los españoles que nacieron en España, no los españoles que nacieron en América. Esta etapa fueron 300 años de lo que se conoció como la Nueva España, y en 1821 acaba. Siguiendo con México independiente, en este se firma el Tratado de Córdoba, que es un documento que fue firmado por Agustín de Iturbide y por Juan, que fue un jefe político superior, donde se acuerda la retirada de tropas españolas de México. En esta época también hablamos de la creación de la Cámara de Diputados y la Cámara Tribunal. También se habla de una educación laica, del artículo 1, que es libre de todo y de cualquiera, el artículo 6 de los 3 poderes, y aquí también habla de una reforma educativa de Gómez Farías, y hablan de las 7 leyes constitucionales, que es la primera ley donde se definen los derechos y las obligaciones de los individuos, incluyendo conceptos como nacionalidad, ciudadanía, el derecho a derechos civiles, políticos. La segunda ley habla de el Supremo Poder Conservador, que es un órgano con las facultades de supervisar y controlar otros poderes del Estado. La tercera ley que regula el poder legislativo, estableciendo un Congreso bicameral compuesto por senadores, diputados y funciones. La cuarta ley que organiza el Supremo Poder Ejecutivo, definiendo sus atribuciones y estructura. La quinta ley que regula el Poder Judicial de la República, estableciendo su organización y competencias. La sexta ley que habla sobre la trata de división territorial del país y el gobierno interior de los pueblos. La séptima ley, la última, que establece el procedimiento para modificar leyes constitucionales y contiene artículos transitorios. En esta época también se dio la separación de Texas, se terminó con la esclavitud, hubieron reformas liberales, hubo el plan de Ayutla. El plan de Ayutla fue un manifiesto político en el cual su principal objetivo era destituir al dictador Antonio López de Santa Anna y terminar con su régimen. Después del México independiente estuvo el Porfiriato, que fue un periodo en la historia de México que abarcó de 1876 a 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó en distintos lapsos de tiempo, y en este se caracterizó por una estabilidad política basada en el autoritarismo, en la represión, la censura, junto a un notable progreso también económico, la modernización en ferrocarril, minería, agricultura, impulsado por la inversión extranjera. En el Porfiriato se vio una muy marcada brecha entre clases sociales. Obviamente generó desigualdad, se benefició a la élite y a los inversionistas extranjeros, mientras que a campesinos e indígenas sufrían pobreza y el despojo de sus tierras.
El régimen del Porfiriato terminó en 1911 con la Revolución Mexicana.
La Revolución Mexicana fue un conflicto armado desde el 20 de noviembre de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Fue liderada por Francisco Madero, quien buscaba terminar con la reelección indefinida de Porfirio Díaz y promover la democracia. Este movimiento derivó de una guerra civil y transformó las estructuras políticas y sociales de México. Luchas entre diferentes facciones revolucionarias y demandas de la reforma agraria y de la justicia social. La Revolución Mexicana culminó con la proclamación de la Constitución en 1917, donde se establecía derechos laborales, la prohibición de la reelección presidencial, sentó las bases para un México más justo y democrático. Fue un proceso violento y dejó millones de muertos, marcó el fin del porfiriato e inició con el nuevo orden político del país. En la Revolución Mexicana también vemos a la educación en México, que fue un pilar que sentó las bases del artículo 3, donde habla de una educación gratuita, laica y obligatoria. También aquí se crean bibliotecas con José Vasconcelos, habla de una educación racionalista, en contra también del sistema educativo de Porfirio Díaz. Se busca un proceso de aprendizaje que crea individuos libres, éticos y responsables. Terminando con la línea del tiempo y estas épocas, también hablamos de la educación desde una valoración crítica. Vimos que la educación es un medio para alcanzar la realización humana. Es una acción planeada, sistematizada. También es un sistema de comunicación con intencionalidad. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los elementos de la educación pues son el sujeto que educa y el sujeto educado. Hay tipos de educación, que es la formal. En esta se imparte en lugares específicos, se dan certificados, se dan diplomas. Y también hablamos de la educación no formal, que esta viene de casa, viene de el contexto del ambiente. También se hablan de los fines de la educación, que son los valores, pues en el hogar y en la vida cotidiana. También hablamos de que la educación es una práctica de habilidades que acercan al conocimiento, fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, y los distintos factores de la educación son culturales, sociales, y pues, el uso de la tecnología. Después también vimos los desafíos de la educación post-revolución. Hablamos de tres principales personajes, que es uno, José Vasconcelos, que fue un destacado impulsor de la educación en México. Fue un secretario de la educación pública, promovió la educación laica, gratuita y accesible, fundó escuelas, bibliotecas, campañas de alfabetización y buscó llevar la cultura a todos los rincones del país. También se habló de Lázaro Cárdenas. Él fue un presidente. Lázaro Cárdenas estuvo en el mandato de 1934 a 1940. Fue de los más trascendentales que hubieron en México. Su gobierno marcó un punto en la historia de política social, económica. Él nacionalizó el petróleo. Fue uno de los actos más emblemáticos del gobierno. Expropió las campañas petroleras y extranjeras para crear Pemex, una empresa estatal. Fortaleció el nacionalismo económico y la soberanía del país. Repartió más de 18 millones de hectáreas a campesinos. Impulsó la creación de ejidos.
fortaleció el papel del campesinato en la vida nacional, impulsó también una educación socialista, implementó un modelo educativo con enfoque socialista y laico, buscaba formar ciudadanos comprometidos con la justicia social, fortaleció la educación rural, técnica, apoyó también a trabajadores, fortaleció sindicatos de obreros como la Confederación de Trabajadores de México, impulsó leyes laborales y apoyó los derechos de huelga. También se habló de Narciso Balsol, que fue un abogado, maestro, fue secretario de la Educación Pública de 1931 a 1934 en un México que salía de la Revolución. Él impulsó la educación socialista, laica, científica y con enfoque en la justicia social. También apoyó la educación rural, la formación de maestros en comunidades pobres. Quiso sacar la religión de las escuelas y fomentar el pensamiento crítico. También tuvo una oposición religiosa y conservadora. También se enfrentó a problemas como la falta de escuelas, maestros, recursos, conflictos con pueblos indígenas, por lo que no pudo como avanzar. También enfrentó divisiones dentro del gobierno y también la falta de maestros capacitados. Después hablamos del criticismo. El criticismo tiene orígenes en la filosofía antigua con Immanuel Kant. Fue quien desarrolló esta forma sistemática. El criticismo también es una corriente filosófica que se enfoca en evaluar la crítica del conocimiento y la verdad. Este busca analizar y cuestionar las suposiciones y las creencias. Hay tipos de criticismo, que está el epistemológico. Este se enfoca en la evaluación crítica del conocimiento. El ontológico, que se enfoca en la crítica a la naturaleza y a la realidad. Y la ética, que se enfoca en la evaluación de valores y la moral. Después vimos la educación en el siglo de la Ilustración. La educación en la Ilustración, primero pues la Ilustración es un movimiento intercultural que floreció en Europa durante el siglo XVIII, caracterizado por la razón, el empirismo, la ciencia, la crítica a las estructuras tradicionales, como la monarquía absoluta y la iglesia. La educación dejó de ser vista como el medio de formación de moral religiosa para enfocarse en la razón, el pensamiento crítico, el desarrollo humano integral. La educación en esta época también fue lancasteriana, que es un método educativo desarrollado por Joseph Lancaster, basado en la enseñanza mutua. Es donde un maestro no puede educar a un gran número de alumnos, entonces toma la ayuda de monitores. Los monitores son estudiantes más avanzados que ayudaban a enseñar a los estudiantes de niveles más bajos. Esta se estableció en México en 1822 con el apoyo de Valentín Gómez Farías. También se vio otro personaje importante que es Rousseau. Rousseau fue un filósofo, escritor y músico que fue considerado una de las figuras más destacadas de la Ilustración. Él describe que la educación debe ser de un niño en armonía con la naturaleza, propone una educación basada en la libertad, la experiencia, el desarrollo natural y desarrolló teorías educativas modernas. Después vimos las principales aportaciones a la práctica educativa de 5 personajes, que son Ignacio Ramírez, Ignacio Altamirano, Enrique Laubscher, Enrique Rebsamen y Carlos Carrillo. Ignacio Ramírez fue un destacado impulsor de la educación laica, científica y racionalista en México. Participó activamente en la redacción de leyes y reformas constitucionales que garantizaron el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
especialmente en la Constitución de 1857. Elaboró algunos de los primeros libros de texto, constituyó a la fundación de bibliotecas, laboratorios y asociaciones científicas, defendió la inclusión de sectores marginados como indígenas y mujeres en su acceso a la educación y la ciudadanía. Ignacio Manuel Altamirano sentó las bases de la escuela primaria laica gratuita en México, logrando que este modelo se instalara en 1852. Fundó la Escuela Normal de Profesores en México, contribuyendo a la formación profesional de maestros. Fue un firme defensor del liberalismo y la educación como herramienta para la cohesión nacional y el desarrollo social. Desarrolló una amplia labor docente y periodística, promoviendo la literatura y la identidad nacional mexicana. Hablamos también de Enrique Lauscher, que introdujo métodos innovadores en la enseñanza, como la enseñanza objetiva, el fonetismo para la lectura. Realizó diagnósticos sobre el estado de las escuelas en Chihuahua, promoviendo la necesidad de reformas educativas, la capacitación docente y la construcción de infraestructura escolar. Luchó contra los vicios educativos, promovió la higiene escolar y la profesionalización del docente. Su gestión también marcó un avance en la modernización educativa a nivel estatal, con un impacto en la calidad y organización del sistema educativo. También se habla de Enrique Rebsamen, que fue un pionero en la formación de maestros en México, fundador de la Escuela Normal Veracruzana. También él introdujo principios pedagógicos modernos basados en la pedagogía alemana y el método activo. Promovió una educación integral, la observación directa, la experimentación de la enseñanza, influyó en la profesionalización del docente y en la sistematización de planes y programas educativos. Después, Carlos Carrillo destacó por sus aportes teóricos y prácticos a la pedagogía mexicana. Defendió la importancia de la educación pública, laica y gratuita. Promovió la formación científica, moral de los estudiantes. Así también la capacitación continua de maestros. También fue un autor de obras pedagógicas que influyeron en la organización y en la orientación de la educación primaria en México. También, por último, vimos la nueva escuela mexicana. Vimos que la nueva escuela mexicana tiene un enfoque humanista y busca garantizar el desarrollo integral del estudiante. También busca reorientar el sistema educativo, busca que todos seamos responsables de la educación, toda la comunidad, incluyendo padres de familia, administrativos, maestros y estudiantes. Busca transformar a la sociedad, que se vincule con la comunidad. También se busca que tengan la oportunidad nuevos enfoques pedagógicos, el pensar. En la escuela mexicana también se busca fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, que la evaluación no sea solo cualitativa, sino también, no sea solo cuantitativa, sino también cualitativa. También se busca que sea que haya trabajo colaborativo, que esté en mejora y los pensamientos, Los principios de la nueva escuela mexicana son el pensamiento crítico, la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la igualdad sustantiva, el respeto al ambiente, valores cívicos y la honestidad. Aquí la escuela mexicana también maneja estrategias metodológicas como las activas y las participativas,
el aprendizaje colaborativo, pausas activas para el bienestar del grupo, autonomía del estudiante, también una selección de materiales y recursos y que sea una educación basada en una contextualización.